Cristo nuestro Salvador. El buen pastor. El Salvador se llamó a sí mismo pastor y a sus discípulos sus ovejas. Dijo: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Juan capítulo 10, verso 14. Cristo iba a dejar pronto a sus discípulos y les dirigió estas palabras para consolarlos. Cuando ya no estuviera más con ellos, se acordarían de ellas. Siempre que vieran a un pastor vigilando sus ovejas, pensarían en el amor del Salvador y en el cuidado que tiene de ellos. Era costumbre en aquel país que los pastores cuidasen sus rebaños tanto de día como de noche. De día el pastor solía conducir las ovejas por bosques y colinas pedregosas hasta llegar a campos deliciosos de ricos pastos cerca del río. Por la noche velaba guardándolas de las fieras y de los ladrones que a menudo merodeaban cerca. Cuidaba tiernamente a las débiles y enfermas, llevaba los corderitos en sus brazos. Por grande que fuese el rebaño, el pastor solía conocer todas las ovejas y tenía un nombre para cada una. Asimismo, Cristo, nuestro pastor celestial, cuida de su rebaño esparcido por todo el mundo. Nos conoce a todos por nuestro nombre, sabe en qué casa vivimos y el nombre de cada habitante de ella. Cuida de cada uno como si no existiera otro más en el mundo. El pastor iba delante de sus ovejas y hacía frente a todos los peligros. Acometía a las fieras y a los ladrones, y a veces el pastor era muerto defendiendo a su rebaño. Así cuida el Salvador a su rebaño de discípulos. Él ha ido delante de nosotros, vivió en la tierra como nosotros, fue niño, joven y hombre adulto. Venció a Satanás y todas sus tentaciones, a fin de que nosotros también podamos vencer. Jesús murió para salvarnos. Aunque ahora esté en los cielos, no nos olvida ni por un momento. Él guardará segura cada una de sus ovejas. Nadie que le siga puede ser arrebatado por el gran enemigo. Un pastor podía tener 100 ovejas, pero si faltaba alguna, en lugar de quedarse con las que estaban seguras en el redil, se iba en busca de la que se había perdido. Caminaba en la oscuridad de la noche tempestuosa, atravesando valles y colinas, y no paraba hasta haberla encontrado. Entonces la tomaba en sus brazos y la llevaba al redil. En lugar de quejarse de la larga y penosa caminata, decía con gozo: «Regocijaos conmigo, porque he hallado la oveja mía que se había perdido». Lucas capítulo 15, versos 4 al 7. Tampoco son el amor y el tierno cuidado del Salvador únicamente para los que ya pertenecen a su redil, pues dijo: «El Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido». Mateo capítulo 18, verso 11. Dígoos que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más bien que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, verso 7. Nosotros hemos pecado y nos hemos alejado del camino de Dios. Cristo dice que somos como la oveja que se ha extraviado del redil. Él vino para ayudarnos a vivir sin pecado. Esto es lo que Él llama a traernos otra vez al redil. Cuando volvemos al buen pastor y dejamos de pecar, Cristo dice a los ángeles del cielo: «Regocijaos conmigo, porque he hallado la oveja mía que se había perdido». Y resuena un himno de júbilo del coro angelical, llenando los cielos de la más exquisita melodía. Jesús no nos presenta el cuadro de un pastor apesadumbrado que regresa sin la oveja perdida. En esto tenemos la garantía de que ni una sola oveja apartada del redil del Padre es pasada por alto. A ninguna se la deja sin ayuda. A todos los que quieran ser redimidos, el Salvador los rescatará del dominio del pecado. Anímese todo el que se haya descarriado del redil. El buen pastor le está buscando. Acuérdese de que su obra es salvar lo que se había perdido. Esto abarca
a todos. Dudar de que nuestra salvación sea posible es dudar del poder salvador de aquel que nos ha comprado a tan alto precio. Dejemos que la fe y la esperanza sustituyan a la duda y a la incredulidad. Contemplemos las manos que fueron atravesadas en beneficio nuestro y regocijémonos en su poder salvador. Recordemos que Dios y Cristo se interesan por nosotros y que todas las huestes del cielo están empeñadas en la obra de salvar a los pecadores. Mientras Cristo estaba en la tierra, demostró por sus milagros que tenía poder para salvar hasta lo sumo. Al sanar las enfermedades del cuerpo, demostraba que tenía poder también para quitar el pecado del corazón. Hacía andar a los cojos, oír a los sordos, y devolvía la vista a los ciegos. Limpiaba a los pobres leprosos, y curaba a los paralíticos y a los aquejados de toda clase de enfermedades. Aún los demonios le eran sujetos, y dejaban a los que habían tenido bajo su dominio. Los que eran testigos de esta obra maravillosa estaban atónitos, y decían: ¿qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen. Lucas capítulo 4, verso 36. A la orden de Jesús, Pedro pudo andar sobre el agua, pero necesitaba tener la vista fija en él, porque apenas miró a otra parte, comenzó a dudar y a hundirse. Entonces clamó: «Señor, sálvame», y la mano del Salvador, que nunca se retraía del que invocaba su auxilio, le fue tendida para sostenerle. Mateo capítulo 14, versos 28 al 31. Siempre que alguien se dirija al Salvador en demanda de auxilio, la mano de Cristo se alarga para salvarle. Hasta resucitaba a los muertos el Salvador. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. Ya se lo llevaban al sepulcro cuando encontraron a Jesús. Tomó al joven por la mano, le levantó y le entregó vivo a su madre. Cada acompañante regresó a su casa con exclamaciones de regocijo y alabanzas a Dios. También resucitó Jesús a la hija de Jairo, y a su voz Lázaro se levantó del sepulcro, cuando hacía ya 4 días que había muerto. Asimismo, cuando Jesús vuelva a la tierra, su voz penetrará los sepulcros, y los muertos se levantarán para la vida inmortal y gloriosa, y así estarán siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Fue una obra maravillosa la que el Salvador realizó durante su ministerio en la tierra. Su contestación a Juan el Bautista fue una buena definición de ella. Juan había estado preso y había perdido el ánimo, y aún le acechaban dudas acerca de si Cristo era en verdad el Mesías. Por eso mandó a unos de sus discípulos al Salvador con la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir, o hemos de esperar a otro? Cuando los mensajeros llegaron al Salvador, le encontraron rodeado de muchos enfermos a quienes estaba sanando. Estuvieron esperándole todo el día, mientras obraba con actividad incansable, socorriendo a los que sufrían. Al fin les dijo: «Id y declarad a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio». Mateo capítulo 11, versos 3 al 5. De este modo, y por espacio de 3 años y medio, Jesús anduvo haciendo bienes por todas partes. Entonces llegó el momento en que debía concluir su ministerio en la tierra. Tuvo que ir con sus discípulos a Jerusalén para ser entregado, condenado y crucificado. Así fue como se cumplieron sus propias palabras: «El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan capítulo 10, verso 11. Ciertamente, Él ha llevado nuestros padecimientos, y con nuestros dolores
Él se cargó. Pero fue traspasado por nuestras transgresiones, quebrantado fue por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros sanamos. Nosotros todos, como ovejas, nos hemos extraviado, nos hemos apartado cada cual por su propio camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versos 4 al 6.